El amanecer se derramaba perezoso sobre los cerros que rodeaban la hacienda del general Sebastián Fernández de Medina y Altamirano. Los rayos del sol teñían de ámbar las tejas de barro cocido y las gruesas paredes de adobe blanco de aquella mansión colonial que se alzaba como un monumento al poder español en tierras de Nueva Granada. Corría el año 1802, y mientras los peones indígenas ya comenzaban sus labores en los campos de maíz y trigo, las cocinas de la Casa Grande despertaban con el crepitar de las brasas y el aroma de la masa de maíz fresco para las tortillas del desayuno. Juana Morales, una joven indígena de apenas 19 años, contemplaba desde el pequeño cuarto de servicio que compartía con otras 3 criadas el espectáculo de colores que ofrecía el valle. Sus manos ásperas, curtidas prematuramente por el trabajo duro, sostenían con ternura a su pequeño hijo de apenas 2 meses, al que amamantaba con la mirada perdida en el horizonte. Su rostro, de pómulos altos y piel color canela, mantenía una expresión serena que ocultaba un océano de emociones contradictorias. «Juana, apúrate. La señora está llamando y dice que el niño ya despertó», interrumpió Dolores, la cocinera principal, una mujer mestiza entrada en años que servía en la casa desde que tenía memoria. «Y por el amor de Dios, deja a tu criatura con las otras. Sabes que al general no le gusta ver a los hijos de las criadas en la Casa Grande». Juana asintió en silencio, acomodó a su bebé en la pequeña estera que le servía de cama y se apresuró a seguir a Dolores por los pasillos de la servidumbre. Su cuerpo todavía sentía los vestigios del parto, pero sabía que no podía mostrar debilidad alguna. No cuando su posición en la Casa Grande dependía enteramente de su capacidad para servir como nodriza del recién nacido Fernando Sebastián, el tercer hijo varón y heredero del general con su esposa española, doña Constanza de Villanueva y Sandoval. El ala principal de la casa era un mundo distinto al de la servidumbre. Tapices traídos de España cubrían las paredes, pesados muebles de caoba tallados por manos expertas se distribuían con elegancia, y los suelos de baldosa hidráulica colorida contrastaban con el suelo de tierra apisonada de las dependencias del servicio. El llanto del pequeño Fernando Sebastián resonaba por el pasillo mientras Juana apresuraba el paso hacia la habitación principal. «Al fin llegas. Este niño lleva media hora llorando. ¿Dónde te habías metido?». La voz de doña Constanza, afilada como un cuchillo, recibió a Juana en el umbral de la habitación matrimonial. La señora, con su bata de seda importada y su cabello recogido en un elaborado moño, sostenía al bebé con evidente incomodidad, como quien sostiene un objeto frágil y ajeno. «Perdone, mi señora, estaba atendiendo a mi hijo», respondió Juana, bajando la mirada, como había aprendido a hacer desde niña cuando se dirigía a los patrones. «Tu hijo no me interesa. Para eso te paga mi marido, para que alimentes al nuestro. Toma al niño y haz que deje de llorar antes de que despierte al general. Sabes cómo se pone cuando interrumpen su descanso», ordenó la mujer, extendiendo al bebé hacia Juana, que lo recibió con manos expertas. Juana se sentó en un pequeño taburete en la esquina de la habitación, desabotonó su blusa de manta y acercó al pequeño Fernando a su pecho. El bebé, con una voracidad sorprendente, comenzó a mamar mientras sus diminutas manos se aferraban a la tela tosca de la blusa. Juana observó el rostro del niño, su piel blanca y suave, tan distinta a la de su propio hijo. Sus ojos negros, sin embargo, eran idénticos a los del general, ese mismo hombre que ahora dormía a pocos metros de ella, ignorante del secreto que Juana guardaba tan celosamente en su corazón. «Procura que quede bien alimentado», dijo doña Constanza mientras se arreglaba frente al espejo de plata. «Esta noche hay una cena con el gobernador, y no quiero que el niño nos interrumpa con sus llantos. Y recuerda que está prohibido darle ese brebaje de hierbas que ustedes les dan a sus hijos, solo leche, como Dios manda».
Sí, mi señora, respondió Juana, sintiendo una punzada de rabia ante la insinuación de que sus remedios tradicionales eran algo pagano. Las hierbas que las mujeres de su pueblo utilizaban desde tiempos inmemoriales habían salvado más vidas que todos los médicos españoles juntos. Pero eso era algo que jamás podría decir en voz alta. El general Sebastián se removió en la cama y abrió los ojos lentamente. Era un hombre imponente, de espaldas anchas y rostro severo, marcado por las cicatrices de antiguas batallas contra los ingleses y los indígenas rebeldes. Su bigote espeso enmarcaba unos labios que rara vez sonreían excepto en presencia de sus dos hijos mayores, Alejandro y Martín, de 5 y 3 años respectivamente, quienes ya estaban siendo educados bajo la estricta tutela de un preceptor español. «Buenos días, mi general», saludó doña Constanza con una reverencia leve, como si incluso en la intimidad del matrimonio mantuviera las formas propias del protocolo militar. «¿Ha descansado bien?» El general no respondió al saludo de su esposa. Sus ojos se posaron directamente en Juana, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella mirada que tantas veces la había desnudado en la oscuridad de los establos o en los rincones apartados de la propiedad, ahora la evaluaba con un interés clínico mientras amamantaba a su hijo legítimo. «La India tiene buena leche», comentó finalmente, levantándose de la cama con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus palabras sean ley. «El niño crece fuerte, eso es bueno. Necesitamos hombres fuertes para defender el imperio». Juana mantuvo la mirada baja, consciente del peso de aquel comentario. Para el general, ella no era más que un instrumento, un cuerpo al servicio de sus necesidades y las de su familia. Lo mismo que había sido su madre, también sirvienta en aquella casa, y su abuela antes que ella. 3 generaciones de mujeres indígenas cuya existencia giraba en torno a la voluntad de los Fernández de Medina. La mañana transcurrió con la rutina habitual. Juana alternaba sus deberes como nodriza del pequeño Fernando con el cuidado de su propio hijo, al que apenas podía ver entre las exigencias de la casa grande. A mediodía, mientras alimentaba nuevamente al heredero del general, escuchó por casualidad una conversación entre doña Constanza y el padre Ignacio, el sacerdote que atendía la capilla privada de la hacienda y visitaba regularmente para confesión de la familia. «Le digo, padre, que estoy preocupada por la influencia que esas criadas indias pueden tener sobre los niños», comentaba doña Constanza en voz baja, pero no lo suficiente como para que Juana no pudiera escucharla desde la habitación contigua. «Dicen que les hablan en su lengua cuando nadie las ve, que les cuentan historias de sus dioses paganos». «Comprendo su inquietud, doña Constanza», respondió el sacerdote con voz pausada. «Pero recuerde que estas almas, aunque simples, han sido bautizadas en nuestra fe. El Santo Oficio ha hecho un trabajo exhaustivo limpiando estas tierras de idolatrías. Si sospecha de alguna práctica herética específica, sería mi deber investigarla». Juana sintió que la sangre se le helaba en las venas. El Santo Oficio, la Inquisición, era temida incluso en las regiones más remotas del virreinato. Las historias de torturas y ejecuciones públicas de indígenas acusados de practicar sus antiguas religiones habían dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de su pueblo. «No es nada específico, padre», continuó doña Constanza, «pero esa Juana, la nodriza, hay algo en su mirada. No es como las otras. Hay una rebeldía silenciosa en ella que me inquieta. Y ahora que tiene a su propio hijo, temo que divida su leche y su atención, debilitando a nuestro Fernando». «La naturaleza de la mujer es servir, doña Constanza», sentenció el sacerdote, «y más aún la de estas indias, que deben agradecer la oportunidad de vivir bajo un techo cristiano y servir a una familia como la suya. Pero mantendré un ojo atento sobre ella durante mis visitas. La herejía suele manifestarse en los detalles más pequeños».
Juana sintió que el pequeño Fernando se apartaba de su pecho, satisfecho. Lo acomodó con cuidado en la cuna, observando su rostro angelical, tan ajeno a las tensiones y prejuicios que lo rodeaban. Pensó en su propio hijo, en su futuro como siervo en aquella misma hacienda, condenado desde el nacimiento a servir a los hijos del general como ella servía ahora. Y pensó también en el secreto que guardaba, en la verdad que, de ser revelada, podría costarle no solo su posición, sino su vida misma. Porque Fernando Sebastián Fernández de Medina y Altamirano, el tercer heredero del general, tenía más sangre indígena corriendo por sus venas de lo que cualquiera en aquella casa sospechaba. Y esa sangre, mezclada en secreto durante un encuentro forzado en los establos 9 meses atrás, era la misma que corría por las venas del hijo de Juana. 2 hermanos, nacidos con apenas semanas de diferencia, destinados a vidas tan distintas por el simple capricho del destino y las rígidas estructuras de una sociedad construida sobre la injusticia. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras los cerros, Juana aprovechó un momento de descanso para visitar a María, una anciana indígena que vivía en la periferia de la hacienda y era conocida por su sabiduría en hierbas medicinales y antiguos saberes. La pequeña choza de María olía a incienso de copal y a las múltiples hierbas que colgaban secándose de las vigas del techo. «Te esperaba, hija», dijo la anciana, cuyo rostro surcado de arrugas parecía contener toda la historia de su pueblo. «Los espíritus me dijeron que vendrías hoy. Necesito tu consejo, Madre María», respondió Juana, sentándose en un pequeño banco de madera. «La señora sospecha. El sacerdote ha prometido vigilarme. Temo por mi hijo, por ambos hijos». La anciana guardó silencio por un momento, contemplando a Juana con unos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Luego se acercó a un pequeño altar disimulado en un rincón de la choza, donde una mezcla de símbolos cristianos y objetos tradicionales coexistían en un sincretismo nacido de la necesidad y la resistencia. «La vida te ha puesto en un camino difícil, Juana», dijo finalmente la anciana. «Das vida con tu cuerpo a quienes desprecian a nuestro pueblo. Alimentas con tu leche al Hijo del Hombre que te tomó por la fuerza, mientras tu propio hijo, sangre de tu sangre, apenas recibe las obras de tu tiempo y de tu amor». Juana agachó la cabeza, sintiendo el peso de aquellas palabras que formulaban con brutal claridad la contradicción de su existencia. «¿Qué puedo hacer, madre? Si me niego a servir como nodriza, el general me echará. Mi hijo y yo moriríamos de hambre». «Hay caminos, hija». «Siempre hay caminos», respondió la anciana, sacando de una pequeña bolsa de cuero un puñado de hojas secas. «Estas hierbas pueden proteger a tu hijo, fortalecer su sangre para los días difíciles que se avecinan. Mézclalas con tu leche cuando lo alimentes». La anciana hizo una pausa, observando cuidadosamente la reacción de Juana antes de continuar. «Y estas otras», dijo, mostrando unas pequeñas flores de color violáceo, «estas pueden ser veneno o medicina, dependiendo de cómo se usen. Una gota en la leche calma al niño inquieto. 3 gotas pueden provocar sueño profundo. 7 gotas... La anciana no terminó la frase, pero Juana comprendió el significado oculto tras aquellas palabras. Tomó ambas hierbas con manos temblorosas, consciente del poder y la responsabilidad que ahora portaba. «No te estoy diciendo qué hacer, hija», añadió la anciana. «Solo te estoy dando conocimiento, el conocimiento que nuestras antepasadas preservaron a pesar de las hogueras y las espadas. Lo que hagas con él dependerá de ti. Pero recuerda que cada acción tiene consecuencias, no solo en este mundo, sino también en el otro». Juana guardó las hierbas cuidadosamente en su falda y se despidió de la anciana con una reverencia. El sol ya se ocultaba tras los cerros cuando regresó a la hacienda, donde los preparativos para la cena con el gobernador
estaban en pleno apogeo. Sirvientes iban y venían cargando bandejas de plata, candelabros y la mejor vajilla de porcelana china que el general había adquirido a precio de oro. En la cocina, Dolores daba órdenes a las ayudantes mientras supervisaba personalmente la preparación de los platos principales. Al ver entrar a Juana, frunció el ceño. «¿Dónde estabas? Doña Constanza te ha estado buscando. El niño no para de llorar y nada lo calma. Fui a buscar unas hierbas para mi hijo que tiene cólicos», mintió Juana, ocultando rápidamente el bulto en su falda. «Iré de inmediato con el niño Fernando». «Ten cuidado, Juana», advirtió Dolores bajando la voz. «Doña Constanza ha estado hablando con el padre Ignacio sobre ti. Dice que eres demasiado altiva para ser india, y el general... Bueno, ya sabes cómo es el general con las muchachas del servicio. No serías la primera ni la última, pero si doña Constanza llegara a sospechar...» Juana asintió gravemente, agradeciendo en silencio la advertencia de Dolores. La cocinera, a pesar de su rudeza habitual, había sido una de las pocas personas que le había mostrado algo parecido a la amabilidad desde su llegada a la casa grande. El llanto del pequeño Fernando se escuchaba desde el pasillo. Juana se apresuró hacia la habitación del niño, donde encontró a doña Constanza intentando, sin éxito, calmar al bebé. «Al fin, ¿dónde te habías metido? Este niño no ha parado de llorar en toda la tarde. Los invitados están por llegar y no puedo recibirlos con este escándalo». «Lo siento, mi señora», respondió Juana, tomando al niño en brazos. Inmediatamente, como si reconociera el calor y el olor de su nodriza, el pequeño Fernando comenzó a calmarse. «Lo alimentaré y lo haré dormir antes de que lleguen los invitados». Doña Constanza observó con una mezcla de alivio y resentimiento cómo el niño, su propio hijo, respondía mejor a los brazos de aquella india que a los suyos. «Asegúrate de que duerma toda la noche. No quiero interrupciones durante la cena», ordenó antes de salir de la habitación con un frufrú de faldas de seda. Sola con el niño, Juana se sentó en la mecedora junto a la ventana y comenzó a amamantarlo. Mientras el pequeño Fernando succionaba con avidez, ella contemplaba el cielo estrellado y pensaba en las hierbas que llevaba ocultas, en el poder que contenían, en las decisiones que tendría que tomar. Su mente vagó hacia el futuro, imaginando a Fernando y a su propio hijo, creciendo en mundos separados por un abismo infranqueable de privilegio y opresión. ¿Qué pasaría si algún día descubrían que compartían la misma sangre? ¿Qué pasaría si el secreto de aquella noche en los establos salía a la luz? A lo lejos, en la entrada de la hacienda, Juana pudo ver las luces de los carruajes que traían al gobernador y a los demás invitados para la cena. La noche apenas comenzaba y con ella las sombras de decisiones que cambiarían para siempre el destino de todos en aquella hacienda. La luz de los candelabros proyectaba sombras danzantes sobre los muros encalados del comedor principal. El tintineo de la plata contra la porcelana y las risas contenidas de los comensales llegaban como ecos distantes hasta el cuarto del pequeño Fernando, donde Juana velaba su sueño mientras alimentaba a su propio hijo. La noche había caído por completo sobre la hacienda, y con ella un silencio tenso, solo interrumpido por los sonidos que provenían del banquete. A través de la puerta entreabierta, Juana podía escuchar fragmentos de la conversación. El gobernador don Francisco de Montalvo y Ambulodi, un hombre corpulento y de voz estentórea, dominaba la charla con anécdotas sobre la situación política en Europa y las noticias que llegaban en los barcos desde España. «Le digo, general, que los tiempos están cambiando», resonaba la voz del gobernador. «Primero los ingleses en el norte, luego los franceses con su revolución, y ahora este Napoleón que ha puesto a nuestro rey Fernando VII en una jaula como a un pájaro. Las colonias se agitan. Necesitamos mano firme». «Y la tendrán, excelencia»,
respondía el general Sebastián, con la seguridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Mis hombres mantienen el orden en la provincia. Cualquier susurro de rebelión es aplastado antes de que pueda convertirse en grito. Juana bajó la mirada hacia su hijo, que succionaba ávidamente su pecho. Pensó en aquellas palabras, en la mano firme que el general aplicaba no solo a los potenciales rebeldes, sino a todos los que consideraba inferiores. Indígenas, esclavos traídos de África, mestizos, y mujeres sin importar su origen. Una mano firme que ella misma había sentido sobre su cuerpo, no para castigar una rebelión política, sino para satisfacer deseos que después eran confesados al padre Ignacio y absueltos con unas simples oraciones. El pequeño Fernando se removió en su cuna, como si incluso en sueños percibiera la tensión que flotaba en el ambiente. Juana se acercó a él y acarició suavemente su frente para calmarlo. A pesar de todo, no podía evitar sentir ternura por aquel niño inocente, nacido en privilegio, pero ajeno a las injusticias que lo habían traído al mundo. Un súbito silencio en el comedor la puso en alerta. Luego, la voz del gobernador volvió a elevarse, esta vez con un tono más grave. Hablando de rebeliones, general, ¿ha escuchado hablar de este tal Simón Bolívar, un criollo de Caracas? Dicen que ha estado reuniéndose con otros descontentos, hablando de independencia y otras locuras traídas de Francia. Habrá que vigilarlo. Los criollos se creen con derechos solo porque nacieron aquí de padres españoles, intervino doña Constanza con desdén. Olvidan que esta tierra pertenece a la corona por derecho divino y conquista justa. Juana contuvo una amarga sonrisa. La justicia de la conquista era un tema que su abuela le había narrado con muy distintas palabras, hablándole de masacres, de templos destruidos, de culturas enteras borradas del mapa por la espada y la cruz. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Rosario, una de las criadas más jóvenes, con expresión de pánico en el rostro. «Juana, la señora te llama», susurró apresuradamente. «Quiere que lleves al niño Fernando al comedor. Los invitados desean conocer al nuevo heredero». Juana miró a su propio hijo, que acababa de quedarse dormido en sus brazos. Con delicadeza lo depositó en el pequeño jergón que compartían y tomó en brazos al pequeño Fernando, que se despertó sobresaltado ante el cambio. «Shh, pequeño», murmuró en su lengua materna, olvidando por un momento la prohibición de hablarle al niño en otro idioma que no fuera el castellano. «Todo está bien». Con el bebé en brazos, Juana siguió a Rosario por los pasillos de la casa grande hasta llegar al comedor. La estancia estaba impregnada del aroma de los guisos, el vino y los perfumes caros de los invitados. Al entrar, todas las miradas se posaron sobre ella, o más bien, sobre el niño que llevaba en brazos. «Ah, aquí está mi tercer hijo y heredero», anunció el general con orgullo, levantándose para tomar al niño de los brazos de Juana. «Fernando Sebastián Fernández de Medina y Altamirano, continuador de mi linaje y futuro defensor de los intereses de la corona en estas tierras». Los comensales, entre los que se encontraban el gobernador, el padre Ignacio y varios hacendados locales con sus esposas, aplaudieron cortésmente mientras el general mostraba al bebé como quien exhibe un valioso trofeo. «Se parece a usted, general», comentó uno de los invitados con adulación evidente. «Tiene su misma mirada firme. Y la nariz de su madre, gracias a Dios», añadió otro, provocando risas educadas alrededor de la mesa. Juana permanecía de pie, con la mirada baja, invisible para los comensales, a pesar de estar presente. O casi invisible, porque los ojos del padre Ignacio se habían posado en ella con una intensidad inquietante, como si intentara leer en su rostro algún secreto oculto. «La India es buena nodriza», comentó el general, devolviendo el niño a Juana cuando éste comenzó a inquietarse. «Su leche es fuerte. Mis 3 hijos han crecido sanos gracias a ella».
No era cierto, por supuesto. Juana solo había amamantado al pequeño Fernando. Los otros dos hijos del general habían sido alimentados por otras nodrizas indígenas. Pero para el general, todas ellas eran intercambiables, meros instrumentos para la crianza de sus herederos. Es una bendición que estas criaturas, aunque paganas en sus orígenes, puedan servir a la gloria de Dios y al futuro de España de esta manera, intervino el padre Ignacio sin apartar la mirada de Juana. Aunque, claro está, siempre hay que vigilar que no transmitan a los niños cristianos las supersticiones de sus antepasados. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. El gobernador, ya visiblemente afectado por el vino, levantó su copa en un brindis. «Por la pureza de sangre y fe en estas tierras», proclamó, «y por los valientes hombres como usted, general, que la mantienen». Mientras los invitados bebían a la salud del general y de la corona, Juana sintió que la sangre le hervía en las venas. «Pureza de sangre», decían, mientras la mitad de ellos tenían amantes indígenas o mestizas, mientras sus propios hijos, como el pequeño Fernando, llevaban en sus venas la sangre que tanto despreciaban. El niño comenzó a llorar, ofreciendo a Juana la excusa perfecta para retirarse. Con una ligera reverencia, dio media vuelta para salir del comedor, pero la voz del padre Ignacio la detuvo. «Un momento, mujer», dijo el sacerdote, poniéndose de pie. «Antes de que te lleves al niño, quisiera bendecirlo y, de paso, asegurarme de que llevas la cruz que te di en tu bautizo». Juana se quedó inmóvil, consciente de que aquello no era una simple bendición, sino una prueba. El padre Ignacio se acercó a ella con pasos lentos, hizo la señal de la cruz sobre la frente del niño, y luego, con un movimiento rápido, tiró del cordón que Juana llevaba al cuello. Para alivio de la joven, la cruz de madera que el sacerdote le había entregado años atrás seguía allí, pero junto a ella, oculta bajo la blusa, colgaba también una pequeña bolsita de cuero que contenía un amuleto tradicional de su pueblo, un objeto que, de ser descubierto, la habría condenado por herejía. «Bien», dijo el sacerdote, soltando el cordón sin haber notado el amuleto. «Veo que mantienes tu fe. Recuerda que la salvación de tu alma depende de tu obediencia a la verdadera iglesia». «Sí, padre», respondió Juana, inclinando la cabeza en señal de sumisión, mientras sentía que el corazón le martilleaba en el pecho. Una vez fuera del comedor, Juana se permitió respirar profundamente. El pequeño Fernando seguía llorando, ahora con más fuerza, como si hubiera percibido la tensión del momento. «Ya, mi niño», susurró Juana, meciéndolo suavemente mientras regresaba a la habitación. «No llores, no dejaré que te hagan daño». Al entrar en el cuarto encontró a su propio hijo despierto, mirándola con unos ojos idénticos a los del bebé que sostenía en brazos. Dos hermanos que nunca sabrían que lo eran, separados por un abismo de privilegio y opresión desde el momento de su nacimiento. Juana depositó al pequeño Fernando en su cuna y tomó a su hijo en brazos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. En ese preciso instante, la puerta se abrió sin previo aviso. El general Sebastián entró en la habitación, cerrando tras de sí. «Sigues dándole demasiada atención a tu bastardo», dijo con voz fría, señalando al hijo de Juana. «Recuerda que te pago para que alimentes a mi heredero, no para que pierdas el tiempo con el tuyo». Juana bajó la mirada, apretando a su hijo contra su pecho en un gesto protector. «El niño Fernando ya está dormido, mi señor», respondió con voz apenas audible. «Solo estaba atendiendo a mi hijo mientras tanto». El general se acercó a la cuna donde dormía su hijo legítimo y lo observó durante unos segundos con una expresión indescifrable en el rostro. Luego, volviéndose hacia Juana, su mirada cambió a algo que ella conocía demasiado bien y temía con toda su alma. «Los invitados se quedarán hasta tarde», dijo el general, acercándose peligrosamente. «Mi esposa estará ocupada atendiéndolos. Nadie notará mi ausencia durante unos minutos». Juana sintió que se le helaba la sangre.
Sabía lo que aquellas palabras significaban. Lo había vivido antes, muchas veces, desde que el general posó sus ojos en ella por primera vez, cuando apenas tenía 15 años. «Mi señor», intentó protestar, «acabo de dar a luz». El médico dijo que debía guardar 40 días de reposo. El general soltó una carcajada seca. «¿40 días? Esas son supersticiones de viejas. Además, no recuerdo que necesitaras tanto tiempo de reposo cuando te tomé en los establos y engendraste a ese bastardo tuyo». Juana se quedó petrificada. ¿Acaso el general sabía que su hijo era...? No, era imposible. Estaba simplemente refiriéndose al hecho de que ella había vuelto a sus labores poco después de dar a luz, como todas las mujeres indígenas que servían en la casa. «Deja al mocoso en su jergón y ven conmigo al cuarto de atrás», ordenó el general, sujetándola del brazo con fuerza. «Y no hagas ruido, no quiero que nadie nos interrumpa». Juana no tuvo más remedio que obedecer. Con cuidado depositó a su hijo en el pequeño jergón y siguió al general hacia un pequeño cuarto de almacenamiento al final del pasillo, un lugar donde ya la había llevado en ocasiones anteriores para sus encuentros forzados. Mientras el general cerraba la puerta tras ellos, Juana pensó en las hierbas que le había dado la anciana María, en el poder que contenían, en las consecuencias que tendría usarlas. Las 7 gotas que la anciana no había mencionado, pero que Juana había comprendido perfectamente. El encuentro fue breve y brutal, como siempre. El general tomó lo que quería sin consideración alguna por el dolor o la dignidad de Juana. Cuando terminó, se acomodó la ropa con la naturalidad de quien acaba de realizar la más mundana de las tareas. «Recuerda tu lugar, India», dijo antes de salir, dejando a Juana sola en aquel cuarto oscuro, con el cuerpo doliente y el alma hecha pedazos. «Tu único valor está en servir a mi familia. No lo olvides nunca». Cuando regresó junto a los niños, Juana encontró al pequeño Fernando llorando nuevamente. Lo tomó en brazos y comenzó a mecerlo, mientras las lágrimas que había contenido durante el encuentro con el general se deslizaban silenciosas por sus mejillas. «Ya, pequeño», susurró, sentándose para amamantarlo. «Este mundo es injusto, pero tú no tienes la culpa». Mientras el niño mamaba, Juana contemplaba la pequeña bolsa de hierbas que la anciana María le había entregado. 7 gotas, había insinuado la anciana. 7 gotas para cambiar el destino, para vengar las humillaciones, para romper el ciclo de abuso que se perpetuaba generación tras generación, pero también 7 gotas que condenarían a un niño inocente, que mancharían sus manos con sangre, que pondrían en peligro no solo su vida, sino también la de su propio hijo. La noche avanzaba y la cena en el comedor principal parecía no tener fin. Desde su cuarto, Juana podía escuchar las risas cada vez más desinhibidas de los invitados, el tintineo de las copas, la música de un pequeño conjunto que el general había contratado para la ocasión. La vida seguía su curso en la casa grande, ajena al drama que se desarrollaba en el pequeño cuarto de servicio, donde una mujer indígena sostenía en sus manos el poder sobre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, la hacienda despertó tarde. Los invitados se habían retirado en la madrugada, y tanto el general como doña Constanza descansaban todavía cuando Juana, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, ya estaba en pie atendiendo a los 2 niños. La mañana avanzaba perezosa cuando Catalina, la doncella personal de doña Constanza, entró apresuradamente en el cuarto. «Juana, la señora te llama», anunció con gesto grave. «Dice que vayas inmediatamente a su recámara». Juana asintió, dejando a su hijo al cuidado de Rosario antes de dirigirse a las habitaciones principales. Al entrar, encontró a doña Constanza aún en cama, con expresión de disgusto en el rostro. «Acércate», ordenó la mujer, haciendo un gesto imperioso con la mano. «Quiero hablar contigo sobre algo importante». Juana se acercó con cautela, manteniéndose a una distancia respetuosa del lecho.
El padre Ignacio me ha comentado sus preocupaciones sobre ti, comenzó doña Constanza, escrutando el rostro de Juana con mirada acusadora. Dice que hay algo extraño en tu actitud, que no muestras la sumisión propia de tu raza. Juana mantuvo el rostro impasible, aunque sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No entiendo, mi señora, respondió con voz controlada. Siempre he cumplido con mis obligaciones. No se trata solo de cumplir, replicó doña Constanza, incorporándose en la cama. Se trata de la actitud, ese orgullo silencioso que llevas contigo, esa manera de mirar cuando crees que nadie te observa. El padre Ignacio teme que puedas estar contaminando a mi hijo con tus ideas paganas. Jamás haría algo así, mi señora, se defendió Juana, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Fui bautizada en la verdadera fe. Asisto a misa todos los domingos. Doña Constanza soltó una risa despectiva. Como si eso significara algo. Todos sabemos que ustedes mantienen sus ritos en secreto, que siguen adorando a sus ídolos a escondidas. El Santo Oficio ha quemado a muchos por menos. La mención de la Inquisición hizo que Juana sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que doña Constanza no estaba fanfarroneando. El padre Ignacio tenía el poder de denunciarla ante el Santo Oficio por la más mínima sospecha de herejía o idolatría. Además, continuó doña Constanza bajando la voz como si temiera ser escuchada, he notado cómo te mira mi marido. No creas que soy ciega, India. Sé lo que ocurre en mi propia casa. Juana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si doña Constanza sabía sobre los abusos del general y creía que ella los propiciaba de algún modo, mi señora, le juro que yo nunca... Silencio, cortó doña Constanza con brusquedad. No quiero escuchar tus mentiras. Solo te advierto que estás siendo vigilada. Un solo paso en falso, un solo indicio de que estás corrompiendo a mi hijo con tus costumbres paganas o de que estás seduciendo a mi marido y te aseguro que lo lamentarás. La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Juana inclinó la cabeza en señal de sumisión, ocultando la rabia y el miedo que bullían en su interior. Puedes retirarte, concluyó doña Constanza con un gesto de desdén. Y lleva a mi hijo al jardín. El médico dice que necesita tomar el sol de la mañana para fortalecerse. Juana salió de la habitación sintiendo que las piernas apenas la sostenían. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. No solo tenía que soportar los abusos del general, sino que ahora también debía temer la venganza de su esposa y la vigilancia del padre Ignacio. En el jardín, bajo la sombra de un gran árbol de aguacate, Juana se sentó con el pequeño Fernando en brazos. El niño dormía plácidamente, ajeno a las tensiones que lo rodeaban. Desde esa posición, Juana podía ver a los trabajadores en los campos de cultivo, inclinados bajo el sol inclemente, y más allá, las montañas que se elevaban majestuosas hacia un cielo de un azul imposible. «¿Algún día seremos libres?», susurró Juana, tanto para sí misma como para el niño que dormía en sus brazos. ¿Algún día esta tierra volverá a ser nuestra? Como respuesta, solo escuchó el susurro del viento entre las hojas del aguacate y el lejano canto de un pájaro. Pero en su mente, las palabras de la anciana María resonaban con fuerza renovada. Hay caminos, hija, siempre hay caminos. Y en el bolsillo de su falda, la pequeña bolsa de hierbas parecía pesar como una piedra, recordándole que, en efecto, había un camino oscuro, peligroso, sin retorno, un camino que podría costarle la vida, pero que también podría significar la liberación. Con el pequeño Fernando en brazos, Juana contempló por última vez el horizonte, las montañas, el cielo. Luego, tomando una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella hacienda, se levantó y regresó a la casa grande con paso decidido. Esa noche,
Mientras la hacienda dormía bajo un cielo tachonado de estrellas, Juana sacó la pequeña bolsa de hierbas de su escondite. Con manos temblorosas pero decididas, preparó una infusión, contando cuidadosamente las gotas del extracto que añadía. No 7, como había insinuado la anciana María. Solo 2, suficientes para que el efecto fuera lento, gradual, imperceptible. Suficientes para que nadie pudiera sospechar de un veneno, sino más bien de una misteriosa enfermedad que consumía lentamente al heredero del general. «Que los espíritus de mis ancestros me perdonen», murmuró Juana mientras contemplaba el líquido humeante. «Que mi hijo nunca sepa lo que su madre hizo esta noche». Y así, con una decisión que pesaría sobre su conciencia por el resto de sus días, Juana comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia de la hacienda del general Sebastián Fernández de Medina y Altamirano, un capítulo teñido de venganza, culpa y un amor maternal tan feroz que era capaz de cruzar la delgada línea entre la justicia y el crimen. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en la hacienda del general Sebastián Fernández de Medina y Altamirano seguía su curso aparentemente sin alteraciones, marcada por la rutina de las estaciones, las festividades religiosas y los eventos sociales que reafirmaban la posición privilegiada de la familia en la jerarquía colonial. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, un cambio sutil pero inexorable había comenzado a manifestarse. El pequeño Fernando, el tercer heredero del general, no crecía con la fortaleza y el vigor que habían caracterizado a sus hermanos mayores. A los 6 meses de edad, mientras Alejandro y Martín ya gateaban enérgicamente a esa misma edad, Fernando apenas lograba mantenerse sentado sin ayuda. Su piel, antes rosada y saludable, había adquirido una palidez preocupante y unas ojeras violáceas enmarcaban sus ojos negros, tan parecidos a los de su padre. «No lo entiendo», comentaba el médico don Augusto Mendoza tras su visita semanal para examinar al niño. «He probado todos los remedios conocidos, sangrías, purgas, cataplasmas de hierbas. Nada parece mejorar su estado». Doña Constanza, visiblemente angustiada, observaba a su hijo con una mezcla de preocupación y algo parecido a la culpa. Como muchas madres de su clase social, había delegado el cuidado del niño en manos de las criadas, limitándose a las apariciones públicas donde podía exhibir a su heredero como un símbolo más de estatus. Ahora, enfrentada a la posibilidad de perderlo, sentía que había fracasado en su deber maternal. «¿No será que la India le está transmitiendo algún mal?», sugirió en una ocasión, buscando desesperadamente un culpable para la misteriosa enfermedad de su hijo. «He oído que sus hijos a veces nacen con enfermedades extrañas, propias de su raza inferior». El médico, un hombre educado en la Universidad de Salamanca y poco dado a supersticiones, negó con la cabeza. «La nodriza goza de perfecta salud, doña Constanza. Su propio hijo crece fuerte y vigoroso. Si el mal viniera de su leche, ambos niños estarían igualmente afectados». Era cierto. El hijo de Juana, nacido con apenas unas semanas de diferencia respecto a Fernando, se desarrollaba con normalidad. A los 6 meses ya intentaba sus primeros pasos agarrándose a los muebles, balbuceaba palabras en la lengua materna de Juana y mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. El contraste entre ambos niños no pasaba desapercibido para nadie en la hacienda. Los sirvientes murmuraban a escondidas, algunos atribuyendo la enfermedad del pequeño Fernando a un castigo divino por los pecados del general, otros a alguna maldición lanzada por los ancianos indígenas desde las montañas donde mantenían sus ritos ancestrales a pesar de las prohibiciones. Juana observaba todo esto con una máscara de preocupación que ocultaba un torbellino de emociones contradictorias. Cada noche, cuando todos dormían,
Añadía 2 gotas de la infusión de hierbas a la leche que extraía de su pecho para alimentar al pequeño Fernando al día siguiente. 2 gotas, ni una más ni una menos. Lo suficiente para debilitar gradualmente su organismo sin matarlo de inmediato. Una muerte lenta, casi imperceptible, que consumía al niño desde dentro sin dejar rastros de veneno que pudieran ser detectados. A veces, cuando sostenía al debilitado Fernando en sus brazos, Juana sentía una punzada de remordimiento tan aguda que casi la hacía desistir de su plan. El niño la miraba con una confianza absoluta, aferrándose a ella como a su única fuente de seguridad en un mundo que se volvía cada vez más hostil y doloroso para su frágil cuerpo. En esos momentos, Juana tenía que recordarse a sí misma las humillaciones sufridas, los abusos del general, la amenaza constante que pendía sobre ella y su propio hijo. Tenía que recordarse que el pequeño Fernando, inocente como era, representaba un sistema que había esclavizado y masacrado a su pueblo durante generaciones. Una tarde de noviembre, mientras Juana mecía al pequeño Fernando en el jardín bajo la sombra de los árboles, el padre Ignacio se acercó a ella con paso lento pero decidido. El sacerdote había estado observándola desde la distancia durante varios minutos, con una expresión indescifrable en su rostro surcado de arrugas. «¿Cómo está el niño hoy?», preguntó, sentándose en el banco de piedra junto a Juana. «Igual que ayer, padre», respondió Juana manteniendo la mirada baja. «No mejora, pero tampoco empeora». El sacerdote observó al pequeño Fernando, que dormitaba inquieto en brazos de su nodriza. Luego, sorprendiendo a Juana, extendió una mano callosa y acarició la mejilla del niño con una ternura inesperada. «Es extraño», comentó en voz baja, como si hablara consigo mismo. «He visto muchas enfermedades en mis años como servidor de Dios, pero ninguna como esta. Es como si el niño estuviera desvaneciéndose lentamente». Juana contuvo la respiración. ¿Acaso el sacerdote sospechaba algo? ¿Podía leer en su rostro la culpa que la carcomía por dentro? «Los designios de Dios son misteriosos, padre», respondió con voz controlada. «A veces nos pone pruebas que no podemos comprender». El padre Ignacio la miró fijamente, como si intentara penetrar en los rincones más oscuros de su alma. «Así es», asintió finalmente. «Pero también es cierto que el maligno trabaja incansablemente para socavar la obra de Dios, y sus instrumentos pueden ser los más inesperados». Un silencio tenso se instaló entre ellos. A lo lejos se escuchaba el sonido de los trabajadores en los campos y el relincho ocasional de los caballos en los establos. «He estado observándote, Juana», continuó el sacerdote tras una pausa. «He visto cómo cuidas a este niño, con qué dedicación lo atiendes, pero también he visto algo más, algo que me inquieta». Juana sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Qué cosa, padre?», preguntó con aparente inocencia. «Esa mirada tuya», respondió el sacerdote, entrecerrando los ojos. «Esos ojos que parecen guardar secretos demasiado pesados para un alma cristiana. Te he visto rezar en la capilla, Juana, pero tus labios se mueven en oraciones que no son las que enseña nuestra Santa Madre Iglesia». Juana apretó instintivamente al niño contra su pecho, como si buscara protección en su fragilidad. «Rezo como me enseñaron, padre», se defendió. «Si mis labios dicen algo más, será porque todavía recuerdo las oraciones que me enseñó mi abuela antes de ser bautizada». «¿Tu abuela?», repitió el padre Ignacio con un dejo de desprecio. «La misma que fue acusada de brujería y murió en las mazmorras del Santo Oficio. ¿No es así?». El impacto de aquellas palabras fue como un golpe físico para Juana. Nunca había hablado de su abuela con nadie en la hacienda, y mucho menos de su destino final. ¿Cómo podía saberlo el sacerdote? «Veo que te sorprende que lo sepa», continuó el padre Ignacio con una sonrisa fría.
El Santo Oficio mantiene registros detallados, hija mía, nombres, fechas, confesiones, todo queda escrito para la posteridad. Mi abuela no era bruja, logró articular Juana, sintiendo que la rabia superaba momentáneamente al miedo. Solo conocía las hierbas, como muchas mujeres de mi pueblo, curaba enfermedades que los médicos españoles no podían ni entender. Y eso fue precisamente lo que la condenó, sentenció el sacerdote. El conocimiento que no viene de Dios solo puede venir del demonio. Y me temo, Juana, que ese mismo conocimiento puede haber sido transmitido a ti. El pequeño Fernando se removió inquieto en los brazos de Juana, como si percibiera la tensión creciente. Juana lo meció suavemente, intentando calmarlo mientras su mente trabajaba a toda velocidad para encontrar una salida a aquella peligrosa conversación. «Si sospecha algo de mí, padre, dígalo claramente», desafió finalmente, sabiendo que estaba jugando con fuego. El padre Ignacio se inclinó hacia ella, tanto que Juana pudo sentir su aliento cálido sobre su rostro. «Sospecho, hija mía, que el mal que consume a este niño no viene de Dios ni de la naturaleza, sino de manos humanas guiadas por el odio y la venganza, manos que quizás buscan castigar al padre a través del hijo». Antes de que Juana pudiera responder, el llanto débil del pequeño Fernando interrumpió la conversación. El niño se había despertado y mostraba signos de hambre. «Debo alimentarlo», dijo Juana, aprovechando la oportunidad para poner distancia entre ella y el sacerdote. «Con su permiso, padre». El padre Ignacio se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Juana. «Alimenta al niño, sí», dijo con voz grave, «pero recuerda que Dios ve todo, incluso lo que se hace en la más absoluta oscuridad. Y su justicia, a diferencia de la de los hombres, es infalible». Con estas palabras, el sacerdote dio media vuelta y se alejó por el sendero de piedra que conducía a la capilla de la hacienda. Juana lo observó marchar, sintiendo un nudo de angustia en la garganta. El padre Ignacio sospechaba, quizás no conocía los detalles, pero su instinto le decía que había algo oscuro detrás de la enfermedad del pequeño Fernando. Esa noche, mientras el resto de la hacienda dormía, Juana tomó una decisión. No podía seguir administrando el veneno al niño, no después de la conversación con el sacerdote. Si el pequeño Fernando moría ahora, todas las sospechas recaerían sobre ella. Además, el remordimiento por lo que había hecho comenzaba a pesarle demasiado. El niño, al fin y al cabo, era inocente de los pecados de su padre, y aunque Juana no quería reconocerlo ni ante sí misma, había desarrollado un afecto real por aquella criatura que dependía totalmente de ella. Con manos temblorosas, tomó la bolsa de hierbas que la anciana María le había entregado meses atrás y se dirigió al arroyo que corría detrás de la casa grande. Allí, bajo la luz plateada de la luna, arrojó las hierbas a la corriente, viendo cómo el agua se las llevaba, junto con los últimos vestigios de su plan de venganza. «Que los espíritus me perdonen», murmuró, sintiendo una mezcla de alivio y derrota. «Pero no puedo seguir con esto». Lo que Juana no sabía, mientras regresaba a la casa grande con el alma un poco más ligera, era que sus acciones de esa noche no pasaron desapercibidas. Desde la ventana de su habitación en el segundo piso, el general Sebastián la había observado dirigirse al arroyo y arrojar algo a las aguas, y su mente, siempre suspicaz, comenzó a elaborar teorías sobre lo que aquello podría significar. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos en la hacienda, el pequeño Fernando parecía haber mejorado ligeramente. Sus mejillas mostraban un tenue color rosado que no habían tenido en semanas, y por primera vez en mucho tiempo aceptó el pecho de Juana con un apetito que casi parecía normal. «Es un milagro», exclamó doña Constanza cuando el médico confirmó la mejoría durante su visita. «Nuestras oraciones han sido escuchadas». El padre Ignacio, presente durante el examen médico, miró a Juana con una mezcla de suspicacia y confusión.
La joven india mantenía la cabeza baja, evitando su mirada, pero en sus labios había una leve sonrisa que el sacerdote no supo cómo interpretar. «Los caminos del Señor son inescrutables», comentó finalmente, haciendo la señal de la cruz sobre la frente del niño. «Pero también es cierto que a veces el arrepentimiento sincero puede obrar maravillas». Juana sintió que aquellas palabras iban dirigidas específicamente a ella, pero se limitó a asentir en silencio, concentrándose en el niño que sostenía en brazos. Si el sacerdote había sospechado de su implicación en la enfermedad de Fernando, ahora parecía dispuesto a aceptar que el peligro había pasado. Sin embargo, la tranquilidad de Juana duró poco. Esa misma tarde, mientras cambiaba las ropas del pequeño Fernando en la habitación del niño, la puerta se abrió bruscamente y el general Sebastián entró con paso decidido. «Déjanos solos», ordenó a la criada que ayudaba a Juana. La muchacha salió apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí. El general se acercó a Juana, que había dejado a Fernando en su cuna y ahora permanecía de pie, con la mirada baja y las manos juntas delante del delantal, en actitud de sumisión. «Te vi anoche», dijo el general sin preámbulos, su voz apenas un susurro amenazante. «Te vi salir a escondidas y tirar algo al arroyo. ¿Qué era, India?» Juana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El general la había visto. ¿Cuánto tiempo llevaba observándola? ¿Qué más había descubierto? «Solo eran unas hierbas para el mal de ojo, mi señor», respondió, intentando que su voz sonara firme. «La cocinera dice que hay que tirarlas al agua corriente para que se lleven la mala suerte». El general la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, sin previo aviso, la sujetó por la mandíbula con una mano, obligándola a mirarlo a los ojos. «Mientes», siseó, apretando con fuerza suficiente para hacer daño, pero no para dejar marcas visibles. «Desde que mi hijo cayó enfermo, he estado observándote, Juana, tus movimientos, tus gestos cuando crees que nadie te ve, y ahora, de repente, arrojas algo al arroyo y mi hijo comienza a mejorar. ¿Qué le estabas haciendo?» El miedo de Juana se transformó rápidamente en pánico. Si el general descubría que había estado envenenando lentamente a su hijo, su destino sería peor que la muerte. La torturarían para obtener una confesión completa y luego la quemarían viva como ejemplo para los demás sirvientes. «Nada, mi señor, lo juro por Dios», logró articular a pesar del dolor. Solo rezaba por su mejoría, como todos en la casa. El general la soltó con un gesto de desprecio, pero no se alejó. En cambio, se acercó a la cuna, donde el pequeño Fernando observaba la escena con ojos muy abiertos, ajeno a la tensión que flotaba en el ambiente. «Este niño es mi sangre, mi legado», dijo el general, acariciando suavemente la mejilla de su hijo. «Si descubro que alguien, quien sea, le ha hecho daño, no habrá lugar en este mundo donde pueda esconderse de mi furia». La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Juana permaneció inmóvil, consciente de que cualquier palabra o gesto podría ser interpretado como una confesión. «¿Entiendes lo que te estoy diciendo, India?», insistió el general, volviéndose nuevamente hacia ella. «Sí, mi señor», respondió Juana, inclinando la cabeza en señal de sumisión absoluta. «Entiendo perfectamente». El general la observó durante unos segundos más, como si intentara leer la verdad en su rostro. Luego, aparentemente satisfecho con lo que veía, o quizás simplemente cansado del interrogatorio, dio media vuelta y salió de la habitación sin añadir una sola palabra más. Cuando se quedó sola, Juana se permitió respirar profundamente, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. La situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. No solo el padre Ignacio sospechaba de ella, sino que ahora el general también había puesto sus ojos vigilantes sobre cada uno de sus movimientos.
Esa noche, mientras amamantaba a su propio hijo en la pequeña habitación que compartía con otras criadas, Juana tomó una decisión desesperada. Tenía que huir. Huir antes de que las sospechas se convirtieran en certezas, antes de que el padre Ignacio o el general reunieran pruebas suficientes para condenarla. Pero huir no sería fácil. Las haciendas eran como pequeños feudos, con guardias armados, vigilando los límites de la propiedad, no tanto para impedir que alguien entrara, sino para evitar que los trabajadores indígenas y los esclavos escaparan. Además, ¿a dónde iría? Una mujer indígena sola con un bebé no tendría muchas posibilidades de sobrevivir en un mundo dominado por la autoridad española. Mientras sopesaba sus opciones, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era Dolores, la cocinera, que entró sigilosamente en la habitación y se sentó junto a Juana en el pequeño catre. «Ten cuidado, niña», susurró la mujer mayor, mirando nerviosamente hacia la puerta como para asegurarse de que nadie la había seguido. «El general ha estado haciendo preguntas sobre ti en la cocina. Quiere saber si te has ausentado en algún momento, si has traído hierbas extrañas a la casa, si has hablado con alguien de fuera». Juana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El cerco se estrechaba a su alrededor. «¿Qué le has dicho?», preguntó, temiendo la respuesta. «Nada que pueda perjudicarte», aseguró Dolores. «Pero no soy la única a la que ha interrogado. Ha hablado con todos los sirvientes, uno por uno, y algunos tienen más miedo al general que lealtad hacia ti». Juana asintió, comprendiendo perfectamente lo que Dolores intentaba decirle. En la jerarquía de la hacienda, ella era prescindible. Si alguien tenía que ser sacrificado para mantener la paz con los patrones, sería ella sin duda. «Gracias por avisarme», dijo, apretando con gratitud la mano áspera de la cocinera. Dolores la miró con una mezcla de afecto y preocupación. «¿Qué hiciste, Juana?», preguntó finalmente. «¿Realmente le hiciste algo al niño?». Juana desvió la mirada, incapaz de mentir directamente a la mujer que había sido lo más parecido a una madre para ella desde que llegó a la casa grande. «Solo hice lo que creí necesario», respondió con voz apenas audible. «Pero ya no importa, lo detuve a tiempo». Dolores suspiró profundamente, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Sea lo que sea que hayas hecho, niña, reza para que el niño se recupere completamente», aconsejó levantándose para marcharse. «Es tu única esperanza». Cuando se quedó sola nuevamente, Juana miró a su propio hijo, que dormía plácidamente ajeno a los peligros que los acechaban. Tomó una decisión. Esperaría a ver si el pequeño Fernando se recuperaba completamente ahora que había dejado de administrarle el veneno. Si lo hacía, quizás las sospechas se disiparían gradualmente. Si no, tendría que estar preparada para huir, aunque eso significara enfrentarse a un futuro incierto y probablemente breve. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensión constante. Juana seguía cumpliendo con sus obligaciones como nodriza del pequeño Fernando, que mostraba signos de mejoría cada día, pero sentía constantemente los ojos del general, de doña Constanza y del padre Ignacio siguiendo cada uno de sus movimientos. Una semana después de que Juana dejara de administrar el veneno, el pequeño Fernando tuvo una recaída inesperada. Una noche, mientras toda la hacienda dormía, el niño comenzó a convulsionar en su cuna, con espasmos que sacudían su frágil cuerpo y una fiebre tan alta que parecía que ardería desde dentro. Los gritos de doña Constanza despertaron a toda la casa grande. El médico fue llamado con urgencia, mientras el general paseaba como un león enjaulado frente a la habitación donde luchaban por salvar la vida de su hijo. Juana, que había acudido de inmediato al escuchar el alboroto, permanecía en un rincón de la habitación, paralizada por el miedo y la confusión. No entendía lo que estaba sucediendo. Había dejado de administrar el veneno hacía una semana. ¿Cómo era posible que el niño sufriera una recaída tan violenta?
mientras el médico intentaba desesperadamente bajar la fiebre del niño con paños húmedos y remedios de emergencia. La mirada del general se posó sobre Juana con una expresión que helaba la sangre. Sin decir una palabra, la tomó del brazo con fuerza y la arrastró fuera de la habitación, hacia un cuarto apartado donde nadie pudiera escuchar lo que tenía que decirle. «¿Qué le has hecho a mi hijo?», rugió una vez que estuvieron solos, sujetándola por los hombros con tanta fuerza que Juana temió que le dislocaría los huesos. «¡Habla, maldita india! ¡Confiesa!». Juana, aterrorizada pero también genuinamente confundida, negaba con la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nada, mi señor, lo juro», sollozó. «No le he hecho nada al niño. Quiero decir, nunca le he hecho daño. Es mi vida. Lo cuido como si fuera mío». No pasó desapercibido para el general, cuyo rostro se transformó en una máscara de furia asesina. «¿Dejaste de qué?», gritó, sacudiéndola violentamente. «Termina la frase, india». Antes de que Juana pudiera responder, la puerta se abrió y el padre Ignacio entró en la habitación. El sacerdote, que había escuchado los gritos desde el pasillo, se interpuso entre el general y Juana con una autoridad sorprendente para un hombre de su edad y complexión. «Basta, general», ordenó con voz firme. «La violencia no nos dará respuestas. Si hay algún mal oculto aquí, deberíamos dejarlo en manos del Santo Oficio». La mención de la Inquisición pareció calmar momentáneamente al general, que soltó a Juana con un gesto de repulsión. «Muy bien, padre», accedió respirando agitadamente. «Que el Santo Oficio se encargue de ella, pero quiero respuestas antes de que mi hijo parta de este mundo». El padre Ignacio asintió gravemente. «Las tendrá, general. El Santo Oficio tiene métodos para hacer hablar incluso a los más obstinados». Juana, comprendiendo lo que aquello significaba, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La Inquisición, las torturas, la hoguera, el mismo destino que había sufrido su abuela décadas atrás. «Por favor», suplicó cayendo de rodillas ante ambos hombres, «no he hecho nada. El niño estaba mejorando. Yo cuidé de él, lo alimenté, lo quiero como si fuera mío». Sus palabras caían en oídos sordos. El padre Ignacio hizo una señal a dos sirvientes que habían acudido al escuchar los gritos, y estos sujetaron a Juana por los brazos, inmovilizándola. «Llévenla al sótano y enciérrenla», ordenó el sacerdote. «Mañana vendrán los representantes del Santo Oficio para llevársela a las mazmorras de la ciudad». Mientras la arrastraban fuera de la habitación, Juana vio por última vez al general Sebastián de pie junto al padre Ignacio, con una expresión de odio tan profundo que parecía emanar de él como un calor tangible. En ese momento, Juana supo que su destino estaba sellado. No habría escapatoria, no habría misericordia, no habría justicia. En el sótano oscuro y húmedo de la casa grande, encadenada a la pared como un animal, Juana pasó las horas más largas y terribles de su vida. Su mente, alternando entre la desesperación absoluta y una extraña claridad, repasaba una y otra vez los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. El abuso del general, el nacimiento de su hijo apenas unas semanas antes que el pequeño Fernando, las hierbas de la anciana María, el veneno lento, la decisión de detenerse y ahora, inexplicablemente, la recaída del niño. ¿Sería posible que las hierbas hubieran causado un daño permanente? ¿O había algo más, algo que ella no había considerado? La anciana María le había advertido que cada acción tiene consecuencias, no solo en este mundo, sino también en el otro. ¿Era esta la consecuencia de su venganza interrumpida? A medida que la noche avanzaba, Juana cayó en un estado de semiconsciencia donde las fronteras entre la realidad y el delirio se desdibujaban. Veía a su hijo creciendo sin ella, convertido en un siervo más en la hacienda, sufriendo los mismos abusos que ella había soportado.
Veía al pequeño Fernando, recuperado milagrosamente, convirtiéndose en un hombre igual a su padre, perpetuando el ciclo de opresión y crueldad. Y en medio de esas visiones, una figura apareció ante ella. Era la anciana María, pero no como la había conocido en vida, sino como una presencia luminosa que parecía emanar sabiduría y paz. «No temas, hija», le dijo la aparición. «El círculo se está cerrando, la verdad saldrá a la luz, y con ella la justicia que tanto has anhelado». «¿Qué verdad?», preguntó Juana, sin saber si estaba hablando realmente o solo en su mente. «¿Qué justicia puede haber para mí ahora?». La anciana sonrió enigmáticamente. «La justicia no siempre se presenta como esperamos, hija. A veces llega disfrazada de tragedia, a veces de revelación, pero siempre llega, de una forma u otra». Antes de que Juana pudiera preguntar más, la aparición se desvaneció, dejándola nuevamente sola en la oscuridad del sótano. Pero algo había cambiado dentro de ella. El miedo seguía allí, pero también una extraña sensación de aceptación, casi de paz. Como si de alguna manera supiera que todo lo que estaba sucediendo era parte de un plan más grande, de un círculo que debía cerrarse. Con esa sensación arrullándola, Juana cerró los ojos y se abandonó al sueño, el último descanso tranquilo que tendría antes de que el alba trajera consigo a los representantes del Santo Oficio y el inicio de su vía crucis personal. La mañana llegó con una luz pálida que apenas se filtraba por los pequeños tragaluces del sótano donde Juana permanecía encadenada. El sonido de pasos en la escalera la despertó de su sueño intranquilo. Se irguió tanto como le permitían las cadenas, preparándose para enfrentar lo que viniera con la dignidad que sus ancestros le habían enseñado. Para su sorpresa, no eran los temidos representantes del Santo Oficio quienes descendían por la escalera, sino Dolores, la cocinera, acompañada por Rosario, una de las criadas más jóvenes. Ambas mujeres llevaban expresiones de profunda preocupación en sus rostros. «Juana», susurró Dolores, acercándose cautelosamente y mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie las seguía. «Te hemos traído agua y algo de comer, no mucho, pero al menos no enfrentarás lo que viene con el estómago vacío». Juana aceptó el agua con gratitud, sintiendo cómo aliviaba su garganta reseca por el llanto y los gritos. «¿Cómo está el niño?», preguntó después de beber, la preocupación genuina por el pequeño Fernando, superando incluso su miedo por lo que le esperaba. Dolores y Rosario intercambiaron una mirada que Juana no supo interpretar. «Sigue con vida», respondió finalmente Dolores, «pero no mejora. El médico dice que nunca ha visto nada igual. Es como si algo lo consumiera desde dentro». Juana cerró los ojos, sintiendo una nueva oleada de culpa. Aunque había dejado de administrar el veneno, el daño ya estaba hecho. El pequeño cuerpo de Fernando no tenía la fuerza suficiente para recuperarse del todo. «¿Y mi hijo?», preguntó, temiendo la respuesta. «¿Quién cuida de él ahora?». «No te preocupes por él», la tranquilizó Rosario. «Lo estamos cuidando entre todas. Es un niño fuerte, Juana. Sobrevivirá». «Sobreviviría», pensó Juana amargamente, para convertirse en un esclavo más en la hacienda del general, sin una madre que lo protegiera, sin nadie que le contara sobre sus ancestros, sobre la grandeza de su pueblo antes de la llegada de los españoles. «Los hombres del Santo Oficio llegarán al mediodía», informó Dolores, volviendo a mirar nerviosamente hacia la escalera. «El padre Ignacio ha estado toda la noche con el general y doña Constanza, preparando la acusación formal». «¿Qué están diciendo?», preguntó Juana, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Brujería», respondió Dolores con voz grave. «Dicen que has embrujado al niño Fernando, que has usado artes oscuras para debilitarlo, mientras tu propio hijo crece fuerte. El padre Ignacio habla de un pacto con el diablo, como el que supuestamente hizo tu abuela». Juana asintió lentamente. Era lo que esperaba.
La acusación de brujería era el recurso habitual cuando los poderosos querían deshacerse de alguien sin enfrentar cuestionamientos, especialmente si ese alguien era una mujer indígena con conocimientos de hierbas y medicina tradicional. No fue brujería, dijo finalmente Juana, mirando directamente a Dolores. Fueron hierbas, veneno. Lo administré poco a poco durante meses, en mi propia leche. La confesión dejó a ambas mujeres sin aliento. Rosario se persignó rápidamente, mientras Dolores observaba a Juana con una mezcla de horror y algo parecido a la comprensión. «¿Por qué, niña?», preguntó la cocinera, su voz apenas un susurro. «¿Por qué harías algo así?». Juana guardó silencio durante un largo momento, sopesando cuánto podía revelar sin poner en peligro a estas mujeres que se habían arriesgado para ayudarla. «El general», dijo finalmente, decidiendo que la verdad, por peligrosa que fuera, era lo único que podía ofrecer ahora. «Él me tomaba, a la fuerza, cuando quería, donde quería, como si yo no fuera nada, como si no fuera humana». Dolores asintió gravemente. No parecía sorprendida, lo cual confirmó a Juana que el comportamiento del general con las sirvientas indígenas era un secreto a voces en la hacienda. «Mi hijo», continuó Juana, sintiendo que las palabras salían de ella como si tuvieran vida propia, «y el pequeño Fernando nacieron con apenas 3 semanas de diferencia. Ambos tienen la misma sangre del general. Son hermanos, Dolores, hermanos que nunca podrán reconocerse como tales». La revelación cayó como una bomba en el sótano oscuro. Rosario ahogó un grito, mientras Dolores se llevaba una mano a la boca, comprendiendo ahora la magnitud de la tragedia que se desenvolvía ante sus ojos. «Dios mío, niña», logró articular finalmente. «Si el general se entera, debe enterarse», interrumpió Juana con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Antes de que me lleven, antes de que me torturen hasta la muerte, quiero que sepa la verdad. Quiero que vea a mi hijo, que vea sus propios ojos reflejados en él, que sepa que lo que hice fue por venganza, sí, pero también por justicia». Dolores negó enérgicamente con la cabeza. «Es suicidio, Juana. Ya estás condenada por lo del veneno, pero si el general descubre esto, hará que tu muerte sea lenta y dolorosa, y luego probablemente se deshará de tu hijo para borrar cualquier evidencia de su sangre mezclada». Juana no había considerado esta posibilidad. La idea de que su hijo pudiera sufrir por su confesión le resultaba insoportable. «Entonces llévatelo», suplicó, aferrándose a los barrotes de su celda. «Llévatelo lejos de aquí, Dolores. Tú conoces gente en otras haciendas, en otros pueblos, alguien que pueda criarlo, que pueda mantenerlo a salvo». Dolores guardó silencio, claramente dividida entre su deseo de ayudar y el riesgo enorme que supondría para ella intentar sacar al niño de la hacienda. «Lo intentaré», prometió finalmente. «No puedo garantizar nada, Juana, pero lo intentaré». Esas palabras, esa promesa incierta, fueron suficientes para dar a Juana una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Si su hijo podía escapar, si podía tener una oportunidad de vida lejos de la sombra opresiva de la hacienda, entonces todo lo que había hecho, todo lo que estaba a punto de sufrir, tendría algún sentido. Las mujeres se despidieron con lágrimas en los ojos, sabiendo que probablemente sería la última vez que verían a Juana con vida. Cuando se quedó sola nuevamente, la joven indígena se permitió llorar libremente, no por miedo a lo que le esperaba, sino por la pena de no poder ver crecer a su hijo, de no poder transmitirle las historias y canciones de su pueblo, de no poder protegerlo en un mundo que lo consideraría inferior solo por el color de su piel y sus orígenes. El mediodía llegó inexorablemente, y con él los representantes del Santo Oficio. Eran 3 hombres vestidos con austeros trajes negros, acompañados por guardias armados. El padre Ignacio los guiaba, su rostro una máscara de severidad piadosa.
Juana Morales, anunció uno de los hombres, un individuo alto y delgado con una mirada que parecía atravesarla. Quedas bajo la autoridad del Santo Oficio de la Inquisición, acusada de brujería, pacto con el demonio y atentado contra la vida de un cristiano inocente. Los guardias la desencadenaron de la pared, solo para volver a encadenarla con grilletes más pesados que unían sus muñecas y tobillos, limitando severamente sus movimientos. Mientras la conducían fuera del sótano, a través de la cocina y hacia el patio principal, donde un carro con barrotes esperaba para llevarla a la ciudad, Juana pudo sentir las miradas de todos los habitantes de la hacienda. Algunos la observaban con temor, otros con lástima, algunos incluso con una mezcla de admiración y respeto por haberse atrevido a desafiar, a su manera, el poder absoluto del general. Y allí, en la entrada principal de la Casa Grande, estaba el propio general Sebastián, con doña Constanza a su lado. La mujer lloraba silenciosamente tras un pañuelo de encaje, mientras el general mantenía el rostro impasible, aunque sus ojos brillaban con un odio casi palpable. Al pasar frente a ellos, escoltada por los guardias, Juana se detuvo brevemente, desafiando la autoridad de sus captores. Miró directamente a los ojos del general, sin rastro del miedo o la sumisión que habían caracterizado sus interacciones anteriores. «Mi hijo también es su hijo, general», dijo con voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos en el patio la escucharan. La misma sangre corre por sus venas y por las del pequeño Fernando. Son hermanos, nacidos de sus semillas plantadas a la fuerza en mi cuerpo. Lo que hice, lo hice por justicia. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. Todos los ojos se movían del general a Juana y de vuelta al general, esperando su reacción. Doña Constanza había dejado de llorar y ahora miraba a su marido con una expresión de horror y comprensión que se transformaba rápidamente en rabia. El general, por primera vez en su vida, parecía haberse quedado sin palabras. La acusación de Juana, tan pública, tan directa, había hecho lo que ningún rival militar o político había conseguido jamás: quebrar su fachada de control absoluto. «Blasfemia», intervino el padre Ignacio, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre el patio. «Más pruebas de su pacto con el maligno. Intenta sembrar discordia en una familia cristiana con sus mentiras». Los guardias tiraron de las cadenas de Juana, obligándola a seguir caminando hacia el carro, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda, de la verdad incómoda, había sido plantada en la hacienda del general Sebastián Fernández de Medina y Altamirano. Mientras el carro se alejaba por el camino polvoriento que conducía a la ciudad, Juana miró por última vez la hacienda donde había nacido, donde había sufrido, donde había amado a su hijo durante el breve tiempo que le fue permitido. No sentía miedo, ni siquiera odio, solo una extraña sensación de que, de alguna manera, el círculo se estaba cerrando, tal como le había dicho la anciana María en su visión. Lo que Juana no podía saber, mientras el carro se perdía en la distancia, era que su confesión pública tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de su propio destino. Consecuencias que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en la hacienda y en la vida de todos los involucrados. Esa misma noche, mientras los representantes del Santo Oficio preparaban el interrogatorio de Juana en las mazmorras de la ciudad, una acalorada discusión tenía lugar en los aposentos privados de la Casa Grande. «Siempre lo supe», gritaba doña Constanza, arrojando objetos de valor contra las paredes con una furia descontrolada. «Siempre supe que te acostabas con esas indias, pero engendrar un bastardo con una de ellas, un bastardo que podría reclamar parte de la herencia de mis hijos». El general, sentado en un sillón con una copa de brandy en la mano, observaba la crisis nerviosa de su esposa con una mezcla de desdén y cálculo frío.
No seas ridícula, Constanza, respondió finalmente. La India está loca. Inventa esas historias para vengarse por la acusación de brujería. Ningún tribunal aceptaría jamás la palabra de una sirvienta indígena contra la de un oficial de su majestad. No me tomes por estúpida, Sebastián, replicó doña Constanza, acercándose peligrosamente a su marido. He visto cómo la mirabas, he visto cómo miras a todas las criadas jóvenes, y ese niño tiene tus mismos ojos, tu misma nariz. Lo he notado desde el principio, pero me negaba a creerlo. El general se levantó bruscamente, derramando parte de su brandy sobre la alfombra persa que decoraba la habitación. ¡Basta!, rugió, perdiendo finalmente la compostura. Lo que haya hecho o dejado de hacer con las criadas no es asunto tuyo. Tu deber es ocuparte de la casa y de nuestros hijos legítimos, no cuestionar mis acciones. ¿Nuestros hijos?, repitió doña Constanza con amarga ironía. ¿Te refieres a los mismos hijos que has puesto en peligro al dejar que esa india los amamantara? ¿Sabes lo que dicen en la cocina? Que Juana no solo envenenó a Fernando, sino que también podría haber hecho lo mismo con Alejandro y Martín cuando eran bebés. El rostro del general palideció visiblemente. La idea no se le había ocurrido, pero ahora que su esposa la planteaba, parecía aterradoramente posible. «Eso es absurdo», logró articular, aunque la seguridad había abandonado su voz. «Alejandro y Martín están perfectamente sanos». «Ahora sí», concedió doña Constanza. «Pero, ¿quién sabe qué efectos a largo plazo podría tener el veneno de esa bruja? ¿Y si lo que está sucediendo con Fernando es solo el comienzo? ¿Y si todos tus preciados herederos están condenados por tu lujuria descontrolada?» La idea, sembrada con maestría por doña Constanza, comenzó a arraigarse en la mente del general como una semilla envenenada. La paranoia, ese antiguo enemigo de los poderosos, empezó a tejer su red alrededor de sus pensamientos. «El médico revisará a los niños mañana mismo», decidió, dirigiéndose hacia la puerta. «Y en cuanto a ese bastardo, me encargaré personalmente de que no represente una amenaza para nuestra familia». La amenaza implícita en esas palabras hizo que doña Constanza, a pesar de su furia, sintiera un escalofrío de temor. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que era capaz de las acciones más despiadadas cuando sentía amenazada su posición o su legado. «Sebastián», llamó antes de que saliera de la habitación. «El niño es inocente, no tiene culpa de los pecados de su madre, ni de los tuyos». El general se detuvo en el umbral, pero no se volvió. «En esta tierra, Constanza, la inocencia es un lujo que pocos pueden permitirse, y ninguno de ellos tiene sangre india». Con estas palabras salió de la habitación, dejando a su esposa sumida en un conflicto de emociones. El odio hacia Juana y hacia su marido infiel se mezclaba ahora con un incómodo sentimiento de culpa por la suerte que podría correr un niño inocente. Mientras tanto, en las dependencias del servicio, Dolores había tomado una decisión. Con la ayuda de Rosario y otros 2 sirvientes de confianza, había elaborado un plan para sacar al hijo de Juana de la hacienda esa misma noche, anticipándose a cualquier acción que el general pudiera tomar contra él. El plan era arriesgado. Utilizarían una de las carretas que transportaban productos de la hacienda al pueblo más cercano, ocultando al niño entre sacos de maíz. Una vez allí, un antiguo amante de Dolores, un comerciante mestizo con contactos en las comunidades indígenas de las montañas, se encargaría de llevarlo a un lugar seguro, lejos del alcance del general. Cuando la noche estaba en su punto más oscuro, con la mayoría de los habitantes de la hacienda sumidos en un sueño intranquilo tras los eventos del día, Dolores se deslizó hacia la pequeña cuna improvisada donde dormía el hijo de Juana. Lo envolvió cuidadosamente en una manta, susurrándole palabras tranquilizadoras cuando el pequeño abrió los ojos, sorprendido por el movimiento. «Silencio, mi niño», murmuró la cocinera.
Vas a hacer un viaje hacia la libertad. Con el bebé en brazos, Dolores se dirigió sigilosamente hacia la parte trasera de la cocina, donde Rosario esperaba con una cesta preparada con todo lo necesario para el viaje: pañales de tela, leche de cabra para alimentarlo y una pequeña bolsa con monedas que habían reunido entre todos para asegurar que el niño recibiera los cuidados necesarios. El plan parecía estar desarrollándose sin contratiempos. Dolores y Rosario llegaron al establo donde la carreta ya estaba preparada, con los sacos de maíz estratégicamente dispuestos para crear un escondite seguro y aireado para el bebé. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de colocar al niño en su escondite, una figura emergió de las sombras del establo. Era el general Sebastián, acompañado por 2 de sus guardias personales. ¡Qué conmovedor!, comentó con voz fría, observando a las mujeres con una mezcla de desprecio y satisfacción por haberlas atrapado infraganti. La vieja cocinera y la criada intentando robarme lo que es mío. Dolores, en un gesto protector, apretó al niño contra su pecho, mientras Rosario se colocaba delante de ella como si su frágil cuerpo pudiera servir de escudo. «Este niño no es suyo, general», respondió Dolores con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. «Es de Juana, y ella nos pidió que lo pusiéramos a salvo». El general soltó una carcajada sin humor, avanzando lentamente hacia las mujeres. «Todo en esta hacienda es mío, Dolores. La tierra, los animales, las cosechas y sí, también las personas. Especialmente sí, como afirma esa bruja, ese mocoso lleva mi sangre». Dolores retrocedió instintivamente, buscando una vía de escape que no existía. Los guardias bloqueaban la única salida, y el general se acercaba cada vez más, con una expresión que no presagiaba nada bueno. «No permitiré que haya bastardos con sangre india reclamando la herencia de mis hijos legítimos», continuó el general, extendiendo sus brazos hacia el bebé. «Entréguenme al niño y quizás consideren no castigarlas por esta traición». «¡No!», gritó Rosario, lanzándose contra el general en un acto desesperado de valentía. «¡Corre, Dolores! ¡Llévate al niño!». El general apartó a Rosario con un violento empujón que la envió al suelo. Dolores intentó aprovechar la distracción para correr hacia la puerta trasera del establo, pero uno de los guardias la interceptó, sujetándola con fuerza mientras el otro le arrebataba al bebé de los brazos. El niño comenzó a llorar desesperadamente, como si comprendiera el peligro en que se encontraba. El general se acercó lentamente, observando al pequeño con una mirada indescifrable. «Tiene mis ojos», comentó casi para sí mismo, «y la nariz de mi padre. Es curioso cómo la sangre siempre encuentra su camino, incluso mezclada con la de los salvajes». Dolores, todavía sujeta por el guardia, sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor, mi general», suplicó. «Es solo un bebé inocente. No tiene culpa de nada». El general desvió su mirada del niño para posarla en Dolores. «La culpa, mi querida cocinera, es un concepto que solo tiene sentido para quienes pueden permitírselo. Los demás simplemente sobreviven, o no». Con un gesto imperioso, ordenó al guardia que sostenía al bebé: «Llévalo a mi despacho, y que nadie entre hasta que yo llegue». Dolores sintió que el corazón se le paralizaba en el pecho. Sabía lo que significaba esa orden. El general iba a deshacerse del niño, de la evidencia viviente de su abuso, del heredero ilegítimo que podría algún día cuestionar su autoridad. «¡No!», gritó, debatiéndose en los brazos del guardia que la sujetaba. «Es un monstruo. Dios lo castigará por esto». El general la miró con una sonrisa fría. «Dios, mi querida Dolores, siempre está del lado de los vencedores, y en esta tierra los vencedores somos nosotros.
Con estas palabras, hizo un gesto a los guardias para que se llevaran a las mujeres. Dolores y Rosario fueron arrastradas hacia el sótano de la casa grande, donde serían encerradas hasta que el general decidiera su destino. Mientras tanto, en las mazmorras de la ciudad, Juana enfrentaba su propio infierno. El interrogatorio del Santo Oficio había comenzado, y con él las torturas destinadas a arrancarle una confesión completa de sus supuestos pactos con el diablo. A pesar del dolor insoportable, Juana se negaba a confesar los crímenes imaginarios de los que la acusaban. Sí, había envenenado al pequeño Fernando, pero lo había hecho con hierbas, no con magia negra. Sí, había deseado venganza contra el general, pero por las violaciones sufridas, no por un pacto demoníaco. Estas medias verdades no satisfacían a sus torturadores, que aumentaban la intensidad de los suplicios buscando la confesión que necesitaban para justificar la inevitable sentencia de muerte en la hoguera. En uno de los breves descansos entre sesiones de tortura, cuando Juana yacía semiconsciente en el suelo húmedo de su celda, la figura luminosa de la anciana María volvió a aparecérsele. «El círculo se está cerrando, hija», dijo la aparición, su voz como un bálsamo para el alma atormentada de Juana. «La justicia está en marcha, aunque no de la forma que esperabas». «Mi hijo», logró articular Juana a través de sus labios agrietados y sangrantes. «¿Está a salvo?». La anciana guardó silencio por un momento, como si contemplara realidades que trascendían el tiempo y el espacio. «Tu hijo tiene un destino que cumplir», respondió finalmente. «Un destino que cambiará el curso de muchas vidas, incluida la del general y sus descendientes. No temas por él. Los espíritus de nuestros ancestros velan por su seguridad». Antes de que Juana pudiera preguntar más, la aparición se desvaneció, dejándola nuevamente sola con su dolor y una extraña sensación de paz que no lograba comprender del todo. En la hacienda, el general se encontraba en su despacho, contemplando al hijo de Juana que un guardia había depositado en un pequeño catre improvisado. El niño, agotado por el llanto, dormía ahora profundamente, ajeno al peligro que lo acechaba. El general había ordenado que le trajeran una botella de su mejor brandy. Bebía lentamente, observando al pequeño, perdido en pensamientos contradictorios. Por un lado, el pragmatismo frío que había guiado toda su vida le decía que debía eliminar cualquier amenaza a su linaje, cualquier evidencia de su debilidad por las mujeres indígenas. Por otro lado, algo en la forma en que el niño dormía, en los rasgos que indudablemente reflejaban los suyos propios, despertaba en él sentimientos que no sabía que poseía. Fue en medio de estas cavilaciones cuando un criado irrumpió en el despacho, olvidando en su agitación la orden explícita del general de no ser molestado. «¡Mi general!», exclamó, jadeando por la carrera. «El niño Fernando está convulsionando nuevamente. El médico dice que no pasará la noche». El general se levantó de un salto, dejando caer la copa de brandy que se hizo añicos contra el suelo. «¿Qué estás diciendo?», rugió, sujetando al criado por las solapas. «El médico prometió que estaba mejorando. Era una mejoría temporal, mi general», logró articular el sirviente, aterrorizado por la reacción de su patrón. «El veneno. El médico dice que el veneno ya había causado un daño irreversible en su corazón». El general soltó al criado y salió corriendo hacia la habitación de su hijo, olvidando momentáneamente al bebé que dormía en el catre. El sirviente, aliviado de haber escapado a la furia de su patrón, se disponía a seguirlo cuando notó al pequeño durmiente. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Con manos temblorosas pero decididas, tomó al niño en brazos y salió rápidamente por la puerta trasera del despacho, aprovechando la confusión que reinaba en la casa grande. Se dirigió a las cocinas, donde encontró a una de las ayudantes de Dolores, una mujer mayor que conocía bien la situación y que había estado esperando una oportunidad para ayudar.
Llévatelo, ordenó el criado, entregándole al bebé. Llévatelo lejos de aquí, ahora mismo, mientras todos están distraídos con el niño Fernando. La mujer no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Envolvió al pequeño en una manta limpia y salió por la puerta trasera de la cocina, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, en la habitación del pequeño Fernando, se desarrollaba una escena desgarradora. El niño convulsionaba violentamente en su cuna, su piel azulada por la falta de oxígeno, mientras el médico intentaba desesperadamente estabilizarlo con los limitados recursos de la época. Doña Constanza lloraba desconsoladamente, arrodillada junto a la cuna, mientras el padre Ignacio administraba los últimos sacramentos, preparando al niño para su inminente partida de este mundo. El general observaba la escena con una mezcla de furia, impotencia y un dolor sorprendentemente profundo. Este hijo, su tercer heredero, en quien había depositado tantas esperanzas, se desvanecía ante sus ojos, víctima de una venganza que, comenzaba a comprender, no era del todo injustificada. «Debe haber algo más que podamos hacer», exigió, sujetando al médico por los hombros. «Usted es el mejor médico de la provincia. Debe salvar a mi hijo». Don Augusto Mendoza negó con la cabeza, la derrota claramente visible en su rostro cansado. «Lo lamento, general», respondió con voz grave. «El veneno ha dañado su corazón de manera irreversible. Es solo cuestión de tiempo». «¿Qué veneno?», preguntó el general, la rabia mezclándose con la curiosidad científica. «¿Qué pudo haber usado esa india que ni siquiera usted puede contrarrestar?». El médico suspiró profundamente. «No es un veneno común, general. Por lo que he podido determinar, se trata de una mezcla de hierbas que los nativos han utilizado durante siglos. Administrado en pequeñas dosis durante un largo periodo, debilita gradualmente el corazón hasta que finalmente falla. Es casi imperceptible hasta que es demasiado tarde. Y sin embargo», intervino el padre Ignacio, «el hijo de la India parece perfectamente saludable». El médico asintió, confundido por este hecho que contradecía sus teorías. «Es algo que no logro explicar. Si ambos niños recibían la misma leche…». No pudo terminar la frase. El pequeño Fernando sufrió una última convulsión, más violenta que las anteriores, y luego quedó inmóvil, sus ojos abiertos mirando al vacío, su pequeño cuerpo finalmente en paz tras meses de lucha silenciosa. El grito desgarrador de doña Constanza rompió el silencio sepulcral que había caído sobre la habitación. El médico, tras comprobar la ausencia de pulso, cerró suavemente los párpados del niño y se retiró discretamente, dando espacio a la familia para procesar su pérdida. El padre Ignacio comenzó a recitar oraciones por el alma del pequeño difunto, mientras el general permanecía de pie, inmóvil, como una estatua tallada en piedra. Su mente, siempre analítica incluso en los momentos de mayor dolor, comenzaba a encajar las piezas de un puzzle macabro. Si el hijo de Juana estaba sano, a pesar de recibir la misma leche envenenada que había matado a Fernando, solo había una explicación posible. El veneno no estaba en la leche en sí, sino en algo que Juana añadía específicamente para Fernando. Y si eso era cierto, entonces las acusaciones de brujería y pacto con el demonio eran falsas. Juana había cometido un crimen terrible, sí, pero un crimen humano, nacido del odio y la venganza, no de poderes sobrenaturales. Esta revelación debería haberlo enfurecido aún más, pero en cambio provocó en él una extraña sensación de respeto. Juana había encontrado la manera de golpearlo donde más le dolía, de hacerle sentir la impotencia y el dolor que ella misma había experimentado bajo su dominio. Con pasos lentos, como los de un hombre que ha envejecido décadas, en unos pocos instantes, el general salió de la habitación y se dirigió a su despacho. Necesitaba estar solo, procesar la pérdida,
planificar el funeral y decidir qué hacer con el otro niño, el hijo de Juana, la evidencia viviente de su debilidad y de la venganza de la joven india. Al llegar a su despacho y encontrarlo vacío, sin rastro del bebé que había dejado allí, el general experimentó una emoción sorprendente: alivio. Una parte de él, una parte que ni siquiera sabía que existía, se alegró de que el niño hubiera escapado de su furia, de que tuviera una oportunidad de vida lejos de la sombra opresiva de la hacienda. No hizo sonar la alarma, no ordenó una búsqueda. En silencio se sentó en su sillón, sirvió otro brandy y brindó mentalmente por la astucia de quien hubiera aprovechado la confusión para salvar al pequeño. Quizás, después de todo, la justicia tenía formas misteriosas de manifestarse. 3 días después, Juana Morales fue quemada en la plaza principal de la ciudad, acusada de brujería, pacto con el demonio y asesinato. Según los testigos, enfrentó su destino con una dignidad y serenidad sorprendentes, sin gritar ni suplicar misericordia incluso cuando las llamas comenzaron a consumir su cuerpo. Lo que los espectadores no podían saber era que Juana moría en paz, con la certeza de que su hijo había escapado, de que su sacrificio no había sido en vano. La anciana María se lo había revelado en una última visión, poco antes de que los guardias vinieran a buscarla para conducirla a la hoguera. «Tu hijo está a salvo, hija», le había dicho la aparición luminosa. «Ha sido llevado a las montañas, donde nuestro pueblo mantiene vivas las antiguas tradiciones. Crecerá conociendo sus raíces, sabiendo quién fue su madre, y algún día, cuando el momento sea propicio, regresará para cerrar el círculo». Y así, mientras las llamas se elevaban hacia un cielo indiferente, Juana Morales, la nodriza india que había osado desafiar el poder del general, abandonaba este mundo con una sonrisa enigmática en los labios, llevándose consigo secretos que solo el tiempo revelaría. El general Sebastián Fernández de Medina y Altamirano nunca se recuperó completamente de la pérdida de su tercer hijo. Aunque seguía siendo un hombre poderoso y temido, algo se había quebrado dentro de él. Ya no abusaba de las criadas indígenas, y en ocasiones los sirvientes lo sorprendían mirando hacia las montañas lejanas con una expresión que parecía casi de añoranza. Doña Constanza, por su parte, encontró consuelo en la religión, pasando largas horas en la capilla de la hacienda, rezando por el alma de su hijo perdido y quizás también por el perdón de sus propios pecados de omisión. Y en cuanto al hijo de Juana, el niño que llevaba la sangre tanto de los opresores como de los oprimidos, crecía fuerte y saludable en una aldea remota en las montañas, criado por una comunidad que mantenía vivas las tradiciones y la memoria de sus ancestros. Lo que nadie podía prever entonces era que ese niño, cuando alcanzara la edad adulta, regresaría a la hacienda no como un sirviente, sino como un líder de la rebelión que finalmente liberaría a su pueblo del yugo colonial. Un líder que encontraría entre los papeles olvidados del general, ya fallecido para entonces, la evidencia de su verdadero origen. Un líder que completaría la venganza iniciada por su madre, no con veneno en la leche, sino con el fuego purificador de la revolución que barrería el viejo orden para dar paso a uno nuevo, donde la sangre india y la sangre española ya no determinarían el destino de las personas, sino sus acciones y sus principios. Y así, en una tierra marcada por siglos de injusticia y opresión, la historia de Juana Morales, la nodriza india que amamantó con leche envenenada a los 3 herederos del general, se convertiría en leyenda, en advertencia y finalmente en semilla de libertad.